una presentación. Y, por supuesto, comentábamos con Santiago Castrovidera que el derecho administrativo siempre tiene motivos para que la hagamos. En este caso, esos motivos se ven acrecentados porque hay una reforma. Sabes, Aguirre, que dicen que no le dan entrada. Es lo que vamos a hablar. Y aquí estamos en el foro compartiendo, somos máster, nosotros ya somos viejos másters, pero somos en esa condición, vamos a exponer, en condición de másters, de ex-másters. Vamos a hablar un poquito de la ley de procedimientos administrativos y es un verdadero placer hacerlo. Primero que nada con Patricio al lado, un placer y una gran responsabilidad, ustedes saben. Pero compartimos un montón de cosas, tanto académicas como personales, amigos, hasta nuestras familias son amigos. Hacerlo en esta casa de estudios que, si bien yo cursé y soy graduado de la UBA en el grado, en el posgrado lo hice en la Austral, y hacerlo en una biblioteca es súper icónico. Bueno, qué mejor lugar, ¿no? Que una biblioteca. Hay una reminiscencia grande a Borges con mucha humildad nuestra, de parte nuestra. Pero trataremos de sortear este laberinto. Así que bueno, Patricio, cedo la palabra, escuchamos con gran atención. Bien, bien. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto para los que no están presentes y se están escuchando desde sus cámaras. La verdad que cuando me decía Fabián la invitación, había un dato que no te lo dije, pero fue decisivo, porque la primera respuesta fue distinta a la última. ¿Cuál fue la razón por la cual dije, bueno, hace exactamente 30 años, Fabián y yo estábamos entregando nuestras tesinas? Ah, mira, Exactamente. porque Fue el 28 de noviembre. Llego hoy, más o menos, estamos ahí. O sea, celebramos 30 años de estar acá, más, porque tenemos 31 desde que comenzamos, 30 desde que terminamos la maestría. Y de los amigos que pude tener, cosechar, una ya no está, que era Marta Sili, y el otro es acá el amigo Kanda, que somos amigos socialmente, porque teníamos una afinidad ya desde el comienzo, prácticamente, de la maestría, tenemos afinidad. Hemos compartido muchos espacios. Y el tema que yo elijo para hablar es un tema que tiene relación. Es el desarrollo de nuestra mitad, que hoy va a aparecer inesperadamente en la reforma de la 27742. ¿Por qué? Porque inesperadamente va a aparecer dos veces una palabra que guarda un significado profundo. Es la locución amparo. Entonces, todo tiene que ver con esto, porque con Fabián Kanda, pues de la reforma constitucional, porque nosotros cursamos el año de la reforma constitucional. Ahora, y te acordás lo que decían algunos profesores que respecto a la reforma. Ahora, y cursamos ese año y fue mi tema de tesina. Con lo cual yo hasta el día, creo que fue el 24 de agosto de 1994, tenía prácticamente todo hecho. ¿Te acuerdas que yo prácticamente tenía todo hecho? Hasta ese día, pues todo me cambió, no tenía dónde recurrir y no empecé a escribir lo que me podía ocurrir respecto del amparo y algunos aspectos que estaban en los concurso. Y entonces, bueno, voy a hacer alguna referencia a lo que es la presencia del amparo como uno de los puestos de excepción al agotamiento de la vida administrativa. ¿Sí? Extraordinariamente bien. Y las implicaciones que tiene eso en el ámbito procesal administrativo, en el ámbito vinculado con uno de los principios de la tutela administrativa efectiva. Y la pregunta que nos vamos a hacer es algo sí, claro, y además algo de más frecuencia, es si el artículo 23b impacta sobre el régimen de las nulidades de los actos administrativos. Es decir, ¿cuál es el impacto que puede tener ese artículo que reconoce el amparo en una excepción al agotamiento de la vía
dentro de una ley de procedimientos administrativos, cuál es el impacto que puede llegar a tener sobre el régimen de las nulidades. Trataré de ser breve, si después hay preguntas que no tenemos, pero voy a son las dos Fabián, así que voy a tratar de ser lo más completo posible. Con anterioridad a la sanción de la 27742, nosotros nos planteamos una serie de preguntas. Algunos ya lo habrán escuchado con esto, pero simplemente lo han visto, pero señalar que también es importante. Decíamos habitualmente y decimos habitualmente que el presente y el futuro de los estados constitucionales en América Latina y en la Argentina estaba básicamente anudado a lo que es la satisfacción de las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Y hablar de justas exigencias del bien común en una sociedad democrática implica un elenco de compromisos y compromisos jurídicos fundamentales, compromisos jurídicos que se expanden a todas las autoridades públicas, cualesquiera sean las funciones que ellas desarrollan. El primer compromiso es con el principio de la dignidad de la persona humana, en sus diferentes variables. Dignidad vinculado con lo ontológico, con lo moral, con lo social, con lo existencial, y si no nos gusta esta mirada más bien de la doctrina social cristiana, vamos a una mirada kantiana y diríamos, el hombre es un fin en sí mismo, no es un medio de ningún experimento político, financiero, económico. El hombre es un fin en sí mismo. Entonces, el principio de dignidad humana, valor rector, dice la Corte Federal en reiterados pronunciamientos, centro donde en el cual se desarrollan los derechos fundamentales, es básicamente uno de los compromisos esenciales que fluye de la Constitución Nacional Convencionalizada. El segundo compromiso fundamental del presente y el futuro de los estados constitucionales y del Estado constitucional de Argentina es justamente la realización de los derechos fundamentales de la persona humana, es decir, los derechos humanos. Hay diferentes clasificaciones, todos los conocemos. Hay derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Esta es una clasificación que no es la que yo habitualmente utilizo. Está la clasificación alemana, que es una clasificación interesante. Derechos de defensa, como barrera, derechos de participación, ahora en la ley de procedimientos, derechos de protección, que no sé si indican conductas positivas. También podemos hablar de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Hay diferentes miradas y clasificaciones de los derechos fundamentales. Lo que sí es central en los estados constitucionales, y cuando hablamos de Estado constitucional, es el Estado de los derechos fundamentales. Básicamente, ahí me parece que la dignidad de la persona humana, derechos fundamentales que son inherentes a ese principio de dignidad, derechos inviolables, inherentes a ese principio de dignidad. Tercer compromiso con la democracia. La democracia, o principio democrático, en sus dimensiones formal y también sustancial. Formal y sustancial. Y otro de los compromisos que consideramos esencial para el Estado constitucional y para asegurar las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática es, básicamente, la idea de los principios que gobiernan el estatuto del poder, la separación entre los poderes y el control recíproco como garantía básica de la libertad. Pues bien, estos compromisos jurídicos esenciales, indudablemente, son los compromisos que surgen de la Constitución Nacional Convencionalizada, muchas veces lo he dicho, pero para decirlo nuevamente, la expresión Constitución Nacional Convencionalizada es una expresión del profesor Néstor Sagüez, que lamentablemente ha fallecido este año, y le rendimos siempre un homenaje muy sentido, respetuoso y enorme admiración. ¿Y qué quería significar el profesor Sagüez con Constitución Nacional Convencionalizada? Una Constitución Nacional reciclada por los derechos que integran los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y por la jurisprudencia labrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A eso, Sagüez señalaba que es una Constitución Nacional Convencionalizada. Entonces, estos compromisos jurídicos fundamentales impactan sobre algo central para nosotros, el núcleo de nuestro derecho administrativo, que es el régimen de prerrogativas y garantías. Entonces, el desarrollo que uno pensaba antes de la 27742 es cómo iba a impactar, básicamente, de alguna medida, cómo iba a impactar estos principios del Estado constitucional en el derecho administrativo. Pero claro, señalábamos antes de la 27742, señalábamos que no eran todas las rosas en el sendero del Estado constitucional, es una frase que también era de Sagüez, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, de 3 meses, sentíamos y señalábamos
que el derecho administrativo, en realidad, era el producto de la coexistencia de modelos y matrices distintas, incluso antagónicas. Decíamos entonces que había tres modelos en cohabitación, en coexistencia. Esos tres modelos, uno de ellos es el modelo labrado en tiempos de quiebre institucional, un modelo labrado extramuros del Estado de Derecho, un modelo, ahora no lo voy a precisar, pero que básicamente tenía como consecuencia generar una hipertrofia de la potestad. Un modelo que básicamente, hay que tener muy en cuenta esto, un modelo que fue labrado extramuros del Estado de Derecho, extramuros de los derechos fundamentales, extramuros de la separación de poderes, extramuros de jueces que fueron designados por fuera de lo que era la Constitución Nacional. Un segundo modelo, en coexistencia con el anterior, es el modelo del Estado formal y democrático de derecho. Un modelo que en definitiva se preocupa esencialmente por el quién y el cómo. Un modelo que es lo que nosotros habitualmente estudiamos del esquema de prerrogativas y garantías. El esquema de prerrogativas y garantías que nosotros estudiamos son propias de este mundo. El Estado formal y democrático de derecho. Sintetizo para algo que ya todos sabemos de qué estamos hablando. Pero claro, señalábamos también hace tiempo que el modelo del Estado formal y democrático de derecho tiene tres grandes debilidades. Y esas debilidades son: la primera es que en él perviven las construcciones labradas en tiempos de quiebra institucional y más bien se purifican. La segunda debilidad que uno puede explicar en este modelo es esencialmente que es un modelo que en general puede resultar un poco permeable a los intereses sectoriales. Y el tercer aspecto que me parece central, la tercera debilidad o tercera fragilidad, concierne a que este modelo es neutral e indiferente con relación a la naturaleza de los derechos que ponen en juego las relaciones administrativas. Entonces, frente a esta situación, pensábamos y señalábamos que había un tercer modelo, es el modelo que es tributario de la Constitución Nacional Convencional. Un modelo que asume que el derecho administrativo es derecho constitucional y derecho convencional en continuo y concreto desarrollo. Un modelo que señala que las bases del derecho constitucional son las bases del derecho administrativo, que las bases del derecho interamericano de los derechos humanos son las bases del derecho administrativo. Un modelo que asume básicamente todos los compromisos que yo señalé antes y que esos compromisos esencialmente nosotros lo hemos sintetizado en lo que hemos denominado la tríada basal material del derecho administrativo en el Estado constitucional: dignidad de la persona humana, derechos humanos fundamentales, principio pro persona. Y señalábamos también que básicamente de esta tríada basal material que sustenta el derecho administrativo del Estado constitucional, señalábamos que se podían desarrollar diferentes corrientes. Uno de estos corolarios era el principio de interdicción de la insensibilidad frente a situaciones de vulnerabilidad social. Bien, señalábamos también entonces que en virtud de esta cohabitación de modelos incluso antagónicos, en definitiva a veces no guarda mucha relación, pero que era el producto, por ejemplo, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, una ley sancionada en tiempos de quiebra institucional. La reforma más importante que tuvo fue la del 77, de la 21686, también fue labrada en tiempos de quiebra institucional. El régimen del amparo también fue desarrollado en tiempos de quiebra institucional, del 686. La jurisprudencia, incluso jurisprudencia que hoy en día la Corte Federal cita en respaldo de sus decisiones, han sido también labradas en tiempos de quiebra institucional. Con lo cual, yo señalaba que eso nos generaba en alguna medida una suerte de crisis estructural de jurisdicción. Es decir, que lo que significaba la juridicidad condicionante de la función administrativa quedaba condicionada por un modelo que no guardaba plena congruencia con la Constitución Nacional Convencional. Y frente a esta crisis estructural de juridicidad, que en virtud de la cual tenía preponderancia ciertas soluciones o respuestas del derecho administrativo que no eran las respuestas que quizás pudieran surgir básicamente de la Constitución convencionalizada, señalábamos también que una de las respuestas posibles estaba dada en la necesidad de, vamos a decir, de traducir las exigencias axiológicas de los derechos fundamentales en reglas concretas del acto, del procedimiento y del proceso. Este es el punto que nosotros pensábamos que era la respuesta a esa crisis estructural de justicia. Pues bien, la Ley 27742
es una ley que en definitiva fue sancionada en tiempos de democracia, con lo cual merece ser celebrada. Se modificó la ley de procedimientos en tiempo democrático. Podemos o no estar de acuerdo, pero merece ser celebrado esto. Se discutió. A lo mejor las posiciones que uno tenía no eran las posiciones que podía tener las que triunfaron. Algunas fueron atenuadas, otras fueron... Bueno, más allá de esto, lo importante, básicamente importante, es que es una ley de la democracia, con lo cual responde a uno de los compromisos jurídicos esenciales que señalé, que es el compromiso con la dimensión formal de la democracia. Indudable. Esta ley, en definitiva, uno puede ver en materia de derecho administrativo, como nuestra, esencialmente el acto y el procedimiento, una ley que modificó y amplió el ámbito de aplicación de la ley, modificó lo que sería para nosotros la raíz del acto administrativo, introdujo ciertos principios fundamentales del procedimiento que todos conocen, habla de la juridicidad, de la confianza legítima, razonabilidad, proporcionalidad, tutela administrativa efectiva, entre otros tantos principios, pero quiero señalar algo. Cuando nos vamos a referir a la juridicidad, indudablemente me veo en la necesidad de señalar que es la juridicidad del Estado constitucional. Porque la juridicidad no implica por sí mismo hablar de constitución nacional, fuerza normativa de la Constitución, supremacía de la Constitución. Porque en tiempos de quiebra institucional, la Corte Federal de nuestro país, en tiempos de quiebra institucional, hablaba ya de juridicidad. Entonces, la juridicidad del artículo 1 bis es la juridicidad del Estado constitucional. Si avanza un poco más, tendría que ser la juridicidad del Estado constitucional, social y democrático de derecho, que es una juridicidad que, insisto con esto, se sustenta en la supremacía de la Constitución, en la fuerza normativa de la Constitución, en la idea que los derechos fundamentales son normas objetivas con vocación de efectividad. Pues bien, además de estos principios generales, que muchos de ellos no están desarrollados, salvo el de la administrativa efectiva, son principios que en definitiva le van a dar una nueva vida. Fabián hablaba los otros días de estos principios fundamental del procedimiento, habla de principios generales y principios del procedimiento, que lo explicó muy bien. Claro, no puedo ser tantos puntos que ya ni recuerdo dónde fue eso. También vamos a encontrar que la ley hizo explicaciones sobre lo que es los elementos del acto administrativo. Introduce como elemento esencial a la voluntad. La voluntad siempre fue prerequisito o fue una suerte de presupuesto. Ahora se lo incluye como elemento, algo para desarrollar, para pensar. Modificó el artículo 7º, inciso D, respecto del procedimiento y se incluye dentro del elemento procedimiento, se incluye a la tutela administrativa efectiva, además del dictamen como elementos configurativos de ese elemento procedimiento. Se hace una ligera modificación en materia de finalidad, el acto debe ser razonable y proporcionalmente adecuado. En verdad, esta modificación debió ser para el inciso C, titulado con el objeto más que con la finalidad, pero bueno. Se introduce una modificación en el artículo 8º, sobre todo en las consecuencias de no cumplir con una forma esencial, como es la firma o el carácter escrito del acto administrativo. Después me referiré a la consecuencia que deriva de esto. Se incluyen nuevos supuestos de vías de hecho administrativos, sobre todo que se vincula con la actividad informática, está muy interesante esto. Se incluye también una mayor especificidad en materia de vicios determinantes de la nulidad absoluta. Esto es importante. Porque una de las cuestiones que nosotros, digamos, críticamente, era que en el modelo del Estado, el modelo de quiebre institucional, o sea, extramuros del Estado de Derecho, si ustedes comparan el artículo 14, van a ver que el artículo 14 es un poco más largo, bastante más largo. ¿Por qué dice? Porque hay mayor precisión en cuanto a la configuración de los vicios. Y esta mayor precisión en la configuración de los vicios va a significar un menor ámbito, el margen de apreciación que va a tener la administración. Esto es importante porque no solamente va a ser decisivo al momento de establecer si existe o no un vicio, sino también va a ser decisivo al momento de establecer la gravedad, el grado, la intensidad. Eso va a determinar si el acto administrativo es un acto regular o irregular. Y como todos bien saben, el régimen jurídico del acto regular es distinto del acto administrativo. En ese artículo 14 se incluyen algunos aspectos interesantes y se incluye, por ejemplo, además de los vicios de la voluntad, se incluye el vicio
en la grave violación en la conformación de la voluntad del órgano colegiado. Claro, un problema. Ningún artículo establece cuáles son los requisitos de conformación válida de la voluntad del órgano colegiado. Por eso recomiendo a las y los colegas que vayamos al caso González Lima, que ahí está establecido un fallo de la Corte, que ahí está establecido. Esencialmente, este artículo 14 va a tener algunos aspectos que valen la pena simplemente en esto, pero no es el objeto de esta charla, algunos aspectos que me parece que vale la pena señalar. La primera es que uno puede verificar la interconexión entre el artículo 14, sobre todo el inciso B, pero todo el artículo 14 con el artículo 6. Hay una interconexión, hay una relación. El único elemento que nos falta, por lo menos explícitamente, es la motivación. En el resto, uno puede hacer un link. El segundo punto es que está claramente especificado cuando un acto administrativo padece o está afectado por un vicio que determina su nulidad absoluta. Y ahí aparecen dos tipos de conceptos: la omisión, la inexistencia, la carencia del elemento y, por otro, la grave violación o el grave defecto. Es decir, que la idea que sostenía la jurisprudencia con anterioridad a la 27742 parece plasmada. El vicio que determina la nulidad absoluta es la carencia del elemento o su equivalente funcional, que es el vicio grave. Esto va en línea con eso. Tiene algunas precisiones y algunas imprecisiones. Algunas precisiones y algunas imprecisiones. Muchos señalaban que este artículo estaba en alguna medida en línea y que era prácticamente una copia, pero algo que estaba inspirado, la mayor precisión, en el artículo 47 de la ley 3915 del PAN. Si uno confronta nuestro artículo 14, sobre todo el 14 inciso B, con el artículo 47 de la ley española, indudablemente no es tan así. Hay algunos supuestos que sí, están específicamente tasados, muy precisos. Por ejemplo, omitir la audiencia previa del interesado. Es preciso. No hay. Ahora, más abajo, un poquito más abajo, luego dice violación grave del procedimiento aplicable, con lo cual prácticamente nos lleva a la misma vaporosa formulación de violación grave de las formas esenciales. Era un concepto bastante, ¿no? Y así vamos viendo con otros aspectos vinculados, por ejemplo, se introduce el abuso de poder. Y el abuso de poder, según algunos autores, es la arbitrariedad. Según estos mismos autores, es una situación de hostigamiento. Según estos mismos autores también, que propician, es una suerte de desproporción. Si fuera arbitrariedad o fuera desproporción, el vicio sería entonces vinculado con objeto. No era necesario incluir esta idea del abuso del poder. Y si el hostigamiento habría que verificar si no quedaba incluido en la desviación de poder. Pero bueno, nada, está todo muy bien. Pero insisto con esto. A diferencia del artículo 47 de la ley española o de los artículos 66 a 68 de la ley 1284 de la provincia de Neuquén o 51 a 71 de la ley de la provincia de Mendoza y otros tantos que uno puede ver, sobre todo en Salta y en Corrientes, a diferencia de estos ordenamientos, la ley yo no creo que establezca presupuestos tasados, como se ha dicho, de nulidades, sino que establece un régimen mixto. En algunos casos es muy preciso. En otros admite nuevamente ese amplio margen de libertad que tiene, o de apreciación que va a tener la administración. ¿Por qué insisto con esto? Porque ese margen de apreciación debe ser utilizado muy razonablemente. Otro de los aspectos que la ley nos va a dar es un cambio interesante en materia de anulación de oficio y también de estabilidad. Brevemente señalo que, a nuestro modo de ver, la ley consagra un aspecto que es interesante, muy interesante, en el cual en parte coincido y la crítica, que es un principio que hemos denominado de estabilidad plena, pero no absoluta. ¿Por qué estabilidad plena y no absoluta? Porque se establece la estabilidad vinculado con la inmodificabilidad o la inalterabilidad del objeto de ciertos actos administrativos favorables. Y también se establece la inalterabilidad de la eficacia al prohibir la suspensión del acto administrativo irrevocable. Por eso decimos que hay una estabilidad plena. ¿Por qué no es absoluta?
porque hay ciertos aspectos que en definitiva van a frustrar esta estabilidad, que está dado básicamente por el dolo, y para establecer cuál es el alcance del dolo hay que ir al 271 del Código Civil y Comercial, para entender los dolos activos y los dolos pasivos. Pero vuelvo con esto entonces, la ley consagra, insisto, en este aspecto, el principio de la estabilidad plena, pero no absoluta. El acto es inalterable en sede administrativa si reúne las condiciones que establece el artículo 17, que se modifican en el anterior artículo 17, ¿no? Y esto va a generar quizás uno de los puntos quizás más importantes de la reforma. Este principio de estabilidad plena, pero no absoluta, es uno de los aspectos más importantes de la reforma. ¿Por qué decimos que es uno de los puntos más importantes? Porque toda la dogmática de la hipertrofia de la potestad, toda la dogmática labrada en tiempos de quiebra institucional, ciertamente lo que ha querido es llevar a su mínima expresión a la estabilidad del acto administrativo, empezando por el irregular y luego siguiendo por el acto regular. Y lo que hace la ley es de alguna forma fortalecer el eslabón más débil de la teoría del acto administrativo. Hay algunos aspectos que debieron ser de alguna forma pensado, pero bueno, que eso no lo voy a señalar acá, simplemente estoy haciendo una descripción de la ley. Luego, ya en el título cuarto, la ley avanza sobre lo que son las condiciones de admisibilidad de la pretensión administrativa. Y se establece los requisitos clásicos de que es necesario para un acto administrativo definitivo, es necesario agotar la vía administrativa. O si por un acto, una disposición reglamentaria, interponer el reclamo propio. Pero tanto en el artículo 23 como en el 24 establecen como excepción, tanto su 4 del 23, como excepción, la interposición de la acción de amparo. No sé si es lo más feliz hablar de interposición de la acción de amparo, interponemos una demanda o postulamos una pretensión de amparo. Pero bueno, esa interposición. Y este punto es un punto al cual yo quería llegar, Fabián, si vos me permitís acá, que yo quería llegar a este punto. ¿Qué relevancia va a tener la presencia del amparo dentro del esquema de la ley de procedimientos administrativos? Este es un punto que vale la pena tener. ¿Por qué vale la pena? Porque detrás de esta presencia del amparo, dentro de una norma que regula el procedimiento administrativo, o sea, si hay una norma que es propia del derecho administrativo, es la ley de procedimiento. Sin embargo, se inserta dentro de una ley de procedimientos el amparo, proceso constitucional por excelencia. Una primera mirada me permite decir que esto implica un avance interesante, porque ya el derecho administrativo y el legislador asume que el amparo integra las garantías que hablamos antes, propias de la función administrativa. Tales y las garantías. Dentro de la garantía de la tutela judicial efectiva en el derecho administrativo encontramos la acción contencioso administrativa, las medidas cautelares y ahora agregamos al amparo, con lo cual ya salimos del ámbito del amparo como un objeto exclusivo del conocimiento del derecho procesal constitucional y hoy ya esto, el amparo, se transforma en parte del derecho administrativo. Se integran las garantías del derecho administrativo. En algún momento nosotros hemos hablado de que el amparo, en estos casos, el amparo frente a los actos u omisiones que son producto de la función administrativa, lo podemos denominar un proceso constitucional administrativo urgente y de control. Me parece que esa es la idea y quizás tenga algo que ver, guarda alguna relación. Asumir que el amparo en el ámbito de la función administrativa y como parte del elenco de estas garantías que tienen de carácter procesales, se integra como proceso constitucional administrativo urgente y de control. Pero claro, si avanzamos un poco más, ¿qué hay detrás del amparo? El amparo, una norma administrativa. Y si yo me pongo a ver el amparo y diría que detrás de ese amparo hay un principio. Si ustedes quieren una regla, parece que es un principio. El principio es que toda interferencia sobre el contenido esencial de un derecho fundamental
que sea injustificada, debe ser removida inmediatamente. O sea, detrás del amparo está el principio que justifica el amparo. Toda interferencia o lesión injustificada sobre el contenido esencial de un derecho fundamental debe ser removida o, en su caso, prevenida si la misma es inminente. Esto, si ustedes me están siguiendo con lo que estoy señalando, no es un tema menor, porque no va solamente a proyectarse sobre los mecanismos de protección en sede judicial, sino también puede darle una nueva vitalidad a lo que es la garantía de la tutela administrativa efectiva consagrada en el artículo primero o 1 bis de la ley 20, de la ley de procedimientos administrativos. ¿Por qué señalo esto? Porque varias veces uno ha visto, y algo ahora lo voy a empalmar con el resto, que existen ciertas situaciones de actos ilegítimos que en verdad son actos ilegítimos que requieren una rápida remoción. ¿Por qué? Porque son actos que lesionan el contenido esencial de un derecho fundamental. Pero no tenemos un procedimiento administrativo constitucional urgente. Tenemos el procedimiento administrativo, no está. Esta es una oportunidad que quizás se perdió en la ley. Tampoco tenemos el procedimiento administrativo colectivo. O sea, no existe ni un procedimiento administrativo constitucional, que sería para estas situaciones, cuando está en juego el contenido esencial que requiere una rápida respuesta. Tampoco existe un procedimiento administrativo urgente, que no solamente sea la suspensión, sino también medidas de carácter positivo, provisional. Y finalmente no existe un procedimiento administrativo. Entonces, vamos viendo que esta proyección del amparo básicamente nos permite a nosotros ir viendo que hay una nueva transformación. Y estoy convencido, discúlpenme el énfasis, pero estoy muy convencido que esta presencia del amparo que fue puesta a mi modo de ver, pero no quiero avanzar más, como un mecanismo para interrumpir los plazos, bueno, tiene quizás una dimensión mucho mayor que la de la interrupción de los plazos administrativos. Tiene una dimensión de que puede constitucionalizar varias parcelas de la teoría del acto administrativo y del procedimiento. Y esto me parece que es central. Va a ser central también si asumimos que también este amparo va a producir efectos sobre el ámbito del esquema de las nulidades. A ver, recordemos un poco. El amparo, en definitiva, tiene todo un desarrollo muy interesante, que nos vamos a poner con puntillosidad, pero viene Ciri, de la violación de la esfera intocable de la persona, y la ausencia de una herramienta procesal, la Corte responde con sí, para salvaguardar de manera inmediata un derecho fundamental. En este caso, la libertad de trabajar, la libertad de expresión. La primera transformación, poco tiempo después, ya con un gobierno de jure y una corte, un gobierno de jure, es COT. El primer amparo resuelto por una corte o un gobierno de jure. Nota al pie de página. COT, en definitiva, es interesante. En el mismo año, el Tribunal Constitucional alemán saca una sentencia importantísima para el derecho alemán, el derecho constitucional, que es LU-TH, que se vincula también y se relaciona con la dimensión horizontal de los derechos fundamentales. Interesante este paralelismo entre COT y LU. Entonces, la primera transformación es que la dimensión inicialmente pública que tenía se permite que el amparo también puede ser entre particulares. Uno habla con los profesores mexicanos que saben bastante del amparo, y lo que más les llama la atención del amparo en Argentina es precisamente el amparo frente a la ley. La tercera o la segunda transformación se van a relacionar con la presencia del amparo por omisión, que fluye de la 16.986, pero prácticamente no tuvo desarrollo durante muchísimos años. La cuarta dimensión, la tercera dimensión o transformación, va a ser el amparo colectivo con el famoso caso Mejía, que es un caso que es anterior a la reforma constitucional. Ahí viene la reforma constitucional. Y la reforma constitucional establece, a mi modo de ver, 8 clases distintas de amparo. De solo leer el párrafo primero y segundo podemos extraer 8 clases distintas de amparo o incluso 16. El amparo contra actos u omisiones. El amparo contra actos de autoridad pública o de particular. El amparo contra omisiones de autoridad pública o de particular. El amparo contra actos de autoridad pública o de particulares que lesionen derechos individuales o de incidencia colectiva. Y ahí lo vamos viendo. Estas 8 clases de amparo pueden pasar a ser 16 clases de amparo si incluimos que el daño es actual o inminente. Esto no es para hacer nada más, para mostrar cómo manejamos las distintas categorías y hacer toda una combinación. Cada clase de amparo tiene un régimen jurídico distinto.
No es el mismo amparo frente a los actos que frente a las omisiones. Es el mismo amparo frente a lo que es un amparo contra una autoridad pública o contra un particular, o para la defensa de derechos individuales o de incidencia colectiva, o el amparo preventivo o el amparo contra el daño. No es lo mismo. Están sometidos a reglas distintas. Esto fluye de solo leer los 2 primeros párrafos de la Constitución. Hay fallos de todo tipo. A quien les interese les puedo pasar todo el elenco. Ahora, con posterioridad al 94, el amparo siguió transformándose. Se transforma como un mecanismo para resolver tensiones entre derechos, caso Talos. Se transforma también como un instrumento para poder resolver cuestiones de carácter institucional, pero de manera urgente. Flexibiliza la regla de amparo, Molinas, o el caso Cuello, o Bertuzzi, o el caso Rizzo. Todos son supuestos en los cuales fueron por amparo y de alguna forma quedaron flexibilizadas las exigencias del amparo. Una tercera transformación se vincula con el amparo, que es prácticamente el medio ordinario de cuestionamiento y de impugnación de aquellos actos que derivan del ejercicio del poder de policía de la emergencia. Prácticamente el amparo es el medio por excelencia, que nosotros conocemos y lo hemos visto muy recientemente con el decreto. Pero también el amparo en esa transformación ha tenido una de las más interesantes transformaciones que quizás excede lo jurídico, pero que es muy importante. Cuando fue el tiempo del corralito, el amparo fue un mecanismo de prevención de focos de violencia coyuntural o estructural. Ojo que esto no es un tema. Avanzamos un poco más con ese amparo, también vamos a ver que ese amparo se ha transformado como un medio también para encauzar algunas acciones, que son acciones denominadas conflictos o litigios estructurales o litigios estructurales. Y hay otro supuesto que es el que sin llamarse como corresponde, se encausa por la vía del amparo, que es la tutela autosatisfactiva. La tutela autosatisfactiva de cierto tipo de derechos que son los derechos que se corresponden muy ligados con el principio de dignidad de la persona humana. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a estar protegido frente al hambre, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de enseñar, el derecho de aprender, es el ámbito propio. En muchos casos vamos a ver que el amparo muchas veces va por esa línea, por la línea de transformarse en acción o tutela autosatisfactiva. Lo que señalé hace unos minutos va en línea con estas transformaciones del amparo, que no surgen de la amparo, sino surgen de la realidad. Incluir al amparo dentro de lo que es el artículo 23 y 24 de la ley de procedimientos va a implicar, insisto con esto, que el amparo se va a transformar también en un medio propio del derecho administrativo. No solamente es el objeto del derecho procesal constitucional, sino también del derecho procesal administrativo. Asimismo, ese amparo va a dar cuenta de este otro principio que señalé hace unos minutos. Frente a toda interferencia injustificada del contenido esencial de un derecho fundamental, esa interferencia debe ser inmediatamente removida o prevenida. Con lo cual ahí tenemos una consecuencia. Ahora, además de esta consecuencia de carácter procesal, nos parece a nosotros que este amparo, que tiene muchos principios, así que ese amparo va a tener una consecuencia, ya cierro Fabián, ya te doy paso, va a tener una consecuencia importante de carácter sustantivo con respecto al régimen de las nulidades. El régimen de las nulidades, como ustedes saben, viene ya de la historia de los lagos, lo hemos hablado muchas veces, todos acá nos conocemos, hemos compartido espacios académicos y todo lo que significó los lagos y la evolución después de los lagos, y la ley de procedimientos, etc. ¿Qué es lo que yo señalo y lo hago brevemente y si quieren profundizamos más tarde o en otro momento? Considero que la incorporación del amparo introduce otra variable de vicios. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver los vicios y son vicios del acto administrativo, pero son vicios predominantemente administrativos o puramente administrativos. Y hay vicios constitucionales que se los trata como vicios administrativos, pero son vicios constitucionales. Por ejemplo, un detalle. Ganadera de los Lagos, 1941. Irreprochable, ya en ese momento se aplicaba analógicamente el Código Civil para resolver el problema de las nulidades en los lagos. Bien. Sin embargo, vean ustedes qué detalle, ¿qué dice la Corte?
el Poder Ejecutivo es absolutamente incompetente para decidir la caducidad de las ventas de tierras de 1917. Y luego dice, la decisión que adoptó el Poder Ejecutivo suprime la garantía de la propiedad, artículo 17. Por un lado tenemos que el acto administrativo incurre en un vicio constitucional. La administración ejerció potestades propias de otro poder. No es un vicio meramente administrativo. ¿No? Directamente está colisionando con la Constitución. Y a su vez, ¿qué le está diciendo? Está suprimiendo la garantía de propiedad. Es decir, aparece lo que yo diría en términos técnicos, una infracción estructural genética originaria formal material directa de la Constitución. Y yo esto lo puedo llevar en distintos aspectos. Me parece una frase muy larga, pero cada palabra tiene su significado. Lo que quiero significar es que a partir de este amparo en el artículo 23 y 24 es posible construir que por un lado hay ciertos actos irregulares que incurren en vicios constitucionales y existe otros que naturalmente incurrirán en los vicios administrativos. Y dentro de esos vicios constitucionales y vicios convencionales tenemos tres distintos ejes, distintas modalidades. Hay una infracción estructural genética originaria formal directa de la Constitución convencionalizada. Se me ocurre una, Fabián, que podría ser el caso Copa. Se le disminuye el haber de la seguridad social sin habérsele dado el derecho a ser oído previamente. También vemos claramente que el acto administrativo, indudablemente, suprime la garantía del debido proceso legal, suprime el debido proceso del derecho de defensa. Con lo cual ahí tenemos inmediatamente un vicio constitucional. Hay otros supuestos de infracción estructural genética originaria material directa de la Constitución, cuando en el ejercicio de potestad discrecional de administración produce una lesión sobre el contenido esencial del derecho. Imagínense ustedes, por ejemplo, una multa absolutamente desproporcionada. Agravia esencialmente la garantía de propiedad. Pero hay otros que son quizás la mayoría, que son muy interesantes, son los vicios que van a quedar incluidos en una infracción estructural, genética o originaria, formal material directa de la Constitución convencionalista. Por ejemplo, en el caso Comunidad Indígena Oktetoy Pueblo Huichil, 2001-2002, de acuerdo. Se había autorizado a un particular a realizar una tarea de desmonte en Salta, una autorización administrativa. Claro, los predios eran donde estaban asentadas las comunidades indígenas. Y la comunidad indígena no tuvo participación. Con lo cual, aquí tendríamos esto, ¿no? Indudablemente hay un vicio grave en lo que es lo decidido por la Constitución. ¿Qué pasa acá? No hubo participación previa de la comunidad indígena cuando el artículo 75, inciso 17, establece que tiene que participar. Pero a la vez hay una infracción estructural material porque se suprimió la garantía que tenía el partido, en este caso la comunidad indígena, a participar en aquellos asuntos que conciernen a las tierras que están ocupadas. Otros casos que ya conocemos es el caso, por ejemplo, de Mantecón Valdés o Gochao. Estos supuestos también presentan vicios en la estructura del acto, en lo que sería en este caso la causa del acto y el objeto, y ese objeto se va a, de alguna forma, a proyectar sobre la supresión, en este caso, el caso de Mantecón Valdés, la supresión de la garantía de trabajar y de la no discriminación, en este caso, por razones de nacionalidad. Entonces, cerrando esto, y apretado, lo que quiero significar que la presencia del amparo no es simplemente a los fines de interrumpir los plazos, sino que tiene una dimensión mucho más importante que esta. Una dimensión de carácter procesal, creo que eso le va a dar un desarrollo al amparo fenomenal. El amparo es consustancial al Estado constitucional, social y democrático de derecho. Pero a su vez hay también una proyección sobre el orden sustancial de la teoría del acto administrativo y también del procedimiento a partir del principio. Bueno. Bueno, qué decir, como cada vez Patricio invita a reflexionar, bocetó una cantidad de temas, digo bocetó porque se contuvo de extenderse en aras de ocupar más largo tiempo. Pero ciertamente, digamos que
el derecho administrativo nunca puede tomar asiento y está demostrado que hoy más que nunca lo puede hacer. Hay que pensar. Eso es la universidad, la comunidad académica, ¿no? Pensar y usar ideas, Crítica. criticar, aplaudir, mostrarnos de acuerdo. Celebraste que se haya dictado una ley luego de 40 años de democracia. Bueno, bien, bien, ¿no? De vista, hay motivos para celebrar. Recordemos que la ley de procedimientos administrativos fue dada durante un periodo que no había democracia y lleva más de medio siglo de vigencia. Bien, voy a ver los anteojos y ya no veo mucho. Así que esperamos un segundito. Ese anteojo, mirar el machete que bien. Bueno, nosotros repetimos en las clases siempre, las clases de grado sobre todo, el derecho administrativo es derecho constitucional y convencional, digamos, pues concretizado, si es que existe la palabra, pero es muy gráfico, ¿no? Busca el derecho administrativo plasmar lo que dice la Constitución en una frase que hizo Fortuna, era en su momento presidente del Tribunal Federal Alemán, Werner dijo que era derecho constitucional concretizado. En el caso nuestro, nos permitimos agregar que también la Convención le otorga jerarquía del derecho constitucional a ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, con Sagüez también decimos que la Constitución debe interpretarse a la luz de la Convención y de los fallos de la Corte Interamericana, sobre todo. Dentro de ese elenco de tratados internacionales, descuella el Pacto de San José de Costa Rica, porque tiene un órgano de aplicación que es la Corte Interamericana, que pronuncia sentencias y sus sentencias tienen un reflejo que no solo atañe a las partes en concreto, sino que también se transmite a todos los países signatarios del tratado, es el caso Hellman. Y nuestra Corte es de recibo de esta posición, ¿no? Múltiples institutos, entre ellos la tutela administrativa efectiva, el del plazo razonable, tienen origen en sentencias de la Corte Interamericana y han sido recibidas por nuestra Corte, nuestro Garage, CICER. Con lo cual, no solo es una posición doctrinaria esta que indica que, bueno, es la Constitución la que prevé que argirella de consumo con los tratados internacionales, sino que en los hechos, en la práctica cotidiana, pasa a los operadores jurídicos que tenemos el deber de saber que existe, qué es lo que existe en esos tratados internacionales, en particular el Pacto de San José de Costa Rica, y en particular cómo se recibe cómo se interpreta por la Corte Interamericana y por nuestra Corte. Bien. Entonces, la pregunta que nos podemos formular para centrarnos a pensar es la siguiente. Si nosotros decimos que el derecho administrativo es derecho constitucional y convencional concretizado y el procedimiento administrativo es una expresión del derecho administrativo, ¿podemos afirmar a la luz de la Ley de Procedimientos Administrativos que el procedimiento administrativo nacional refleja esa convención, esa constitución y ese modo de interpretar la convención por la Corte Interamericana? O sea, ¿podemos
postular que el procedimiento administrativo en la práctica es procedimiento administrativo constitucional y convencional concretizado. Como académicos, juristas, como pensadores del derecho, tenemos la obligación de hacerlo, y como operadores jurídicos también. Y las soluciones concretas, el régimen jurídico, Patricio hace minutos hablaba de cómo incidía el amparo y su incorporación en la ley de procedimientos administrativos, cómo incidía la incorporación de un instituto de derecho constitucional en el plano del derecho administrativo. Bueno, se estaba haciendo cargo de pensar una respuesta. Y me parece a mí que lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo también tenemos que pensar si esta modificación de la ley de procedimientos refleja la Constitución y la Convención actual. Para ello, tenemos que tener en cuenta, me parece, que el legislador de la 27742 estaba ante un escenario distinto del legislador que no era el Congreso de 1972. ¿Por qué? Porque el legislador actual tenía ante sí el texto de la Constitución histórica, por cierto, 1853, 1870, pero también las modificaciones a la Constitución histórica del 57 y, sobre todo, las modificaciones de la Constitución reformada en el año 1990. De esta última reforma me interesa realizar dos temas, dos cuestiones fundamentales por la importancia que tienen para el procedimiento administrativo, para el derecho administrativo en general y para el procedimiento administrativo en particular. Primero, hemos hablado que el 75 y 22 incorpora una nómina de tratados internacionales a los cuales les concede jerarquía constitucional. Luego, no pueden ser ignorados por mí. Y el segundo tema que me parece relevante para el procedimiento administrativo es la incorporación en los artículos 41 y 42 de los derechos de incidencia colectiva. Es más, y esto es raro para una constitución, ¿no? En el 43, digamos, ya había un rodaje jurisprudencial y legal de la acción de amparo, pero la plasma una herramienta procesal en una norma, en la mayor norma que preside el ordenamiento jurídico, que es el amparo. En el 43, párrafo primero, amparo individual, y en el 43, párrafo segundo, crea el amparo colectivo. Esto tampoco, me parece a mí, puede ser ignorado a la hora de legislar sobre el procedimiento administrativo. O sea, ven ustedes, ¿no? El diseño clásico, histórico, que refleja el procedimiento administrativo es el siguiente. El procedimiento administrativo a lo largo de la historia se muestra como un ámbito, por lo menos en teoría, de mayor tutela que el proceso judicial, porque tiene menores requisitos de legitimación, porque controla no solo la legalidad, sino la oportunidad de dictaminación, cosas que no pueden ser. O sea, por lo menos en el diseño, el procedimiento administrativo aparece como más generoso que el proceso judicial, como más garantista que el proceso judicial. No sé, tenemos que pensar si actualmente ese procedimiento refleja esta mayor generosidad de tutela de las garantías individuales y colectivas, ¿no? O si están más protegidas, al menos de modo germinal, por la Constitución que, bajamos un peldaño, por el derecho al. O sea, entonces, una paradoja. Estamos en democracia, pero
no encontramos, ¿no? Por lo menos abrimos un interrogante sobre si encontramos un reflejo en el ámbito del procedimiento administrativo para la mejor y adecuada tutela de los derechos de los ciudadanos en su versión individual o en su versión de derechos de incidencia colectiva. Algunas incorporaciones vinculadas con los derechos humanos, tratados en estos pactos internacionales hay, por ejemplo, el Instituto de la Tutela Administrativa Efectiva. Si uno va al origen del concepto, bueno, lo encuentra en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pacto Internacional de San José de Costa Rica, en los artículos 8 y 25, habla de tutela judicial efectiva, pero la Corte Internacional, la Corte Interamericana, con buen tino dice, si hay una tutela judicial efectiva y para llegar a la esfera judicial es necesario recorrer el espinel administrativo, no sería coherente que este espinel administrativo no resulte también efectivo. Nuestra Corte hace propio este concepto en Astorga Brash y la ley ahora lo incorpora, tutela administrativa efectiva, reemplaza a lo que históricamente se denominaba debido proceso objetivo, y le agrega un instituto, otro instituto que también proviene del derecho internacional, como es, bueno, todo procedimiento administrativo debe tener un plazo, debe durar un tiempo razonable. El concepto del plazo razonable, que también tiene, digamos, origen en el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestra realidad jurídica. Decía hace un rato el caso los CICER, ponderaron, toda la saga donde bueno, la ley viene a disipar una gran duda, por tanto el CICER como su saga posterior estaba vinculado a procedimientos de naturaleza sancionatoria. Entonces la pregunta era, bueno, ¿todo procedimiento administrativo debe tener un plazo razonable o solamente esto se predica de los procedimientos que son casi primordiales de los procedimientos penales, como son los procedimientos de naturaleza sancionatoria? Bueno, ahora la ley dice, lo consagra como principio, ¿no? Todo procedimiento puede ser un procedimiento de otra naturaleza no sancionatorio, también debe durar un plazo razonable. El principio de buena administración, que no tiene origen primero por lo que yo pude indagar, en nuestro derecho, ni siquiera en el derecho latinoamericano, sino que tiene origen en el derecho europeo y en el tratado de la Comunidad Económica Europea. Pero aparece ahí también receptado como principio general el principio de buena administración, y es plausible porque incorpora, me parece a mí, es una muestra más de que se incorporan institutos propios de los derechos humanos plasmados en pactos internacionales, reitero, en este caso, no vinculado directamente con nuestra realidad iberoamericana, o latinoamericana. Y con relación a los derechos de incidencia colectiva, ¿hay previsiones? Bueno, hay algunas, ¿no? Recordemos, los derechos de incidencia colectiva, según la Corte, luego de denunciarlos en la Constitución, digamos, delegar al legislador su precisión respecto de cuáles son y cuáles no son. No lo hizo el legislador, no lo hizo hasta el día de hoy. La Corte nuestra, en un fallo semillero paradigmático, es Alavi, todos lo conocemos, distingue, es un fallo didáctico, distingue dos categorías de derechos de incidencia colectiva: los indivisibles y los que recaen sobre intereses individuales. Los indivisibles, que conciernen a todo ciudadano, paradigmáticamente el derecho a un ambiente sano; los individuales homogéneos, que conciernen a un sector o grupo, a una clase, podría ser también, como ser la de también los usuarios y consumidores. Con relación a este último grupo, con relación a esos individuales homogéneos, la ley recepta
en el artículo 8 bis el instituto de la consulta pública. Consulta pública que también se vincula con un modo de participación, o sea, se vincula al principio democrático, un modo de participación distinto al momento de poner el voto. Ahí menciona también la audiencia pública como una forma de efectivizar esa consulta pública y también como un modo, como una forma de ejercer el derecho a ser oído. Aparece nuevamente el Instituto de la Audiencia Pública en el 1 bis, se enuncian los principios, en el 1 bis AI, parece una carnaval, pero no lo es una cita legal. 1 bis AI aparece también el concepto de audiencia pública. Instituto que de por sí es un instituto que en su aplicación mereció observaciones, ¿no? Para la crítica. Por eso, tal vez en la regulación legal se dice que la audiencia pública puede ser sustituida por otro mecanismo de consulta pública, aunque esté prevista en una ley, ¿no? En una ley especial. Esto invita a reflexionar también, ¿no? Si tenemos una ley especial que establece una audiencia pública como requisito, bueno, ahora nos encontramos con una ley general posterior que dice que esa audiencia pública puede ser sustituida por una consulta pública. La pregunta es, por lo menos en el diseño clásico, ley general posterior no deroga ley especial anterior. Hay un espacio como para pensar si esta previsión tiene andamiaje jurídico legal. También habla de los derechos de los usuarios y de los consumidores, dice, para participar cuando se trate de cuestiones tarifarias y cuando se trate de regulación de los servicios públicos. Tanto las cuestiones tarifarias como la regulación de los servicios públicos se refieren a los usuarios, ¿no? Pero ahí se habla de los derechos de los usuarios y de los consumidores. En este caso, también aparece receptado el Instituto de Derecho de Incidencia Colectiva en su versión de intereses individuales homogéneos. O sea, hay previsiones relativas a este tema en algunas en la ley de... ¿Qué no hay? Bueno, algunas cosas ya mencionó, algunos aspectos ya mencionó Patricia. Es muy generosa la ley en la enunciación de principios generales. No nos vamos a detener ahora en eso. Vemos que la ley recepta principios generales del derecho y también principios propios del derecho administrativo o del procedimiento administrativo. A mi juicio, una recepción que no hace la ley, que me parece a mí podría tranquilamente hacer, es la recepción del principio pro hominem. Principio que tiene rodaje inclusive en la jurisprudencia de la Corte nuestra, y que viene de alguna manera a reflejar el principio de dignidad humana, ¿no? Principio, Zapico de la Mirándola, 1915, hablaba del principio de dignidad humana, ¿no? Pero no aparece, aparecen otros principios, como el de juridicidad, ya mencionado, pero el principio pro hominem no aparece como regla, ¿no? Para interpretar. Recordemos que los principios es como se iluminan el camino, son como un faro, ¿no? Un autor, un juez, Zagrebelsky, decía, bueno, hay que distinguir entre valores, principios y reglas. Los valores
es como que marcan un techo ideológico, los principios nos guían grandemente y las reglas van a lo específico. Yo digo, bueno, podríamos hablar de mapa, autopista y arteria, ¿no? Arteria que nos lleva, luego bajamos de la autopista, bajamos del principio y vamos a poner, cuando vaya, tenemos la suerte de encontrar alguna calle que nos lleva a nuestro destino, que es una regla, lo hacemos. No receta la ley de procedimientos principios especiales, como sí lo hace, por ejemplo, la ley de procedimientos de Mendoza. En esta generosidad de enunciación de principios, no habla de los principios vinculados a los grupos vulnerables, pese a que la Constitución menciona que estos grupos vulnerables son pasibles, son acreedores de que se tomen medidas positivas. 77, inciso 23, habla de medidas positivas para los ancianos, niños, mujeres y para las personas discapacitadas o con capacidad diferente. Si vamos al derecho internacional de los derechos humanos, también se incorpora como grupo vulnerable el de los migrantes. Esto dice tanto la Convención como la Corte Interamericana. Era también la oportunidad para asentar principios especiales en una norma general en materia de procedimientos sancionatorios. Sabemos que no hay una ley general de procedimientos, sino que hay regímenes específicos, y entonces era, me parece a mí, una oportunidad para asentar que todo régimen especial debía cumplir con determinados principios especiales que regían a ese procedimiento sancionatorio, y de esa manera entonces buscar todavía una mayor tutela de quienes resulten investigados en los más diversos ámbitos. No hay previsiones sobre procedimientos de naturaleza colectiva. Recordemos que el procedimiento colectivo es aquel que es iniciado por algún legitimado extraordinario o por el afectado. El vocablo del adjetivo colectivos, principios colectivos, refiere a quien inicia el proceso o procedimiento, ¿no? Si es un legitimado extraordinario, un defensor del pueblo o una asociación, o bien el afectado, bueno, se trata de un procedimiento de naturaleza colectiva. Procedimientos estructurales, cuando el procedimiento colectivo señala que hay un problema estructural, una falla estructural, sea porque no hay política pública o porque hay una política pública radicalmente equivocada o porque su ejecución es muy defectuosa. Entonces, bueno, los casos arquetípicos que conocemos, Mendoza, bueno, faltó una política pública siempre, desde siempre, desde el fallo con Saladista de Barranca, digamos, en adelante, faltó política pública. Por más que había 7 estados ahí que con responsabilidad, faltó política pública, y entonces hay una falla de naturaleza. No hay previsiones sobre procedimientos urgentes. ¿Qué pasa cuando estamos frente a la administración y tenemos una necesidad urgente, sobre todo porque está a lo mejor en vilo un derecho de autovuelo, como puede ser la salud, como puede ser la educación? No podemos ir por la vía normal, ordinaria, por la vía común del procedimiento. Necesitamos a veces una respuesta urgente. No hay procedimientos urgentes, no hay procedimientos breves, rápidos o útiles plasmados en la ley de procedimientos. Tampoco hay una ampliación de las medidas cautelares posibles. Era una oportunidad para ampliar el 12, el viejo 12 de la ley, la suspensión del acto administrativo, ya lo dijo Patricio, a medidas positivas o a medidas de no innovar. No hay un amparo administrativo. Hay una previsión, hay una mención del amparo, pero estamos hablando siempre del amparo clásico, del amparo judicial. Con todo esto, ¿qué se evitaría, a mi juicio? Bueno, lo que Casagne menciona como una sobredosis de judicialización, ¿no? Se evitaría muchas cuestiones que no merecen pasar directamente a sede judicial, sean tratadas
el Poder Judicial con un gran beneficio para el ciudadano y para la propia administración, porque la primera interesada en gestionar el bien común, el bien de los ciudadanos, debiera ser la propia administración. Esto redundaría asimismo en una mejor tutela administrativa efectiva. Esto redundaría en que sea la administración la que haga política pública y que en todo caso, si hay una deficiencia grave en alguna política pública, ella la corrige. Fíjense ustedes, hace muy poco, el 4 de octubre pasado, la Corte sacó un fallo muy relevante, que es el cierre de la causa Mendoza. La Corte entendió que finalizaba la labor de seguimiento del cumplimiento de la sentencia, dando por terminado el caso Mendoza. Tiempo atrás, la Corte de la provincia de Buenos Aires había intentado cerrar el caso de Berbisky. La Corte nuestra, la Corte Nacional Federal, no aceptó esto, aceptó este cierre, pero luego el tiempo atrás cerró la causa Mendoza. Cualquiera que cruce el puente Porredón, por ejemplo, va a notar que el riachuelo sigue contaminado. Podemos reflexionar en voz alta. ¿Sirve el caso estructural colectivo? ¿Sirve en la Argentina el caso estructural colectivo? ¿O marchamos en una dirección parecida a lo que pasó en el derecho norteamericano, donde luego de tener un gran auge en la Corte Warren, bueno, se fue como desinflando y termina no habiendo casos colectivos en esa realidad jurídica? Porque por diversos motivos. Uno es, me parece a mí, ¿no? ¿Hasta dónde un tribunal puede seguir que se realice una política pública cuando en el orden natural de las cosas los tribunales no están para ello? Las políticas públicas son diseñadas por el legislador y ejecutadas por el Poder Ejecutivo. Así funciona nuestro esquema de división de poderes. Bueno, procedimiento administrativo, entonces, podía decir era algo para un pasamento legal, una respuesta legal a esta ausencia de trámite previo necesario cuando se trate de un cuestionamiento a una política pública. Antes de cerrar, ya termino, es paradójico, ¿no? Un acto administrativo de alcance individual que, por ejemplo, establece, no sé, un apercibimiento a un ciudadano por el motivo que sea una multa de tránsito, requiere pasar por la esfera administrativa. Ahora, cuando ese mismo ciudadano se ve afectado porque falta una política, Mendoza se ve afectado porque nunca hubo política pública en el saneamiento del riachuelo, en vez de golpear la puerta de la administración, va directamente a la justicia. Hay algo ahí que no es consistente. Bueno, justamente el procedimiento administrativo es un ámbito genuino para buscar una respuesta. Llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que yo pido? Bueno, la ley lleva más de medio siglo de vigencia. No se trata de una modificación que represente un giro copernicano. No estamos hablando de una ley diametralmente opuesta al decreto ley o ley 19.549. Aquella, dicho por Brewer Díaz y otros pensadores que estudian el procedimiento en Latinoamérica, dicen, bueno, aquella fue la primera ley general, o sea, fue la primera ley que se hizo cargo de que había que tener notas, reglas comunes para todo el procedimiento. Esta noción, este carácter centrípeto de la ley, toda la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, se va a regir por estas reglas, ¿no? Bueno, esta expresión del 72 fue
icónica, fue originaria, fue original, fue la primera ley en toda Latinoamérica que se hizo cargo, inspirándose en la ley también de un gobierno de facto, la ley franquista del 58 en España. Consecuentemente, ese legislador de facto receptó un procedimiento administrativo bipolar, procedimiento administrativo de la administración Conticio o la administración Conticio y Cayo, pero siempre en la dimensión individual, Ticio y Cayo, o por un individuo. Ese procedimiento bipolar es el de la ley de procedimientos administrativos que rigió hasta la ley 21.742. El legislador de la ley 27.742 estaba ante otra realidad jurídica, ante una realidad jurídica que recepta a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, ante una realidad jurídica que recepta en la Constitución reformada del 94 el Instituto de los Derechos de Incidencia Colectiva. O sea, al lado de los derechos individuales de los cuales hablaba el constituyente histórico, están los derechos de incidencia colectiva. Y estos derechos de incidencia colectiva, además, en 41 y 42, dice: las autoridades proveerán lo necesario para garantizarlo. No es un capricho doctrinal o una posición doctrinal. Está en la Constitución. O sea, las autoridades, todos, el juez a la hora de dictar sentencia, el legislador a la hora de pensar una ley y la administración a la hora de ejecutar el bien común, deben tener presente estos derechos de incidencia colectiva. No pueden mirar para otro lado. Si lo hacen, están faltando a la Constitución. Me parece a mí que era una oportunidad pertinente para incorporarlo a nivel infraconstitucional en la ley de procedimientos administrativos. Hay algunas incorporaciones que procuran mejorar los derechos o las garantías de determinados sectores de la sociedad. Por ejemplo, los contratistas del Estado se ven posibilitados de cuestionar los actos administrativos dados durante la ejecución del contrato en oportunidad de la extinción del contrato. Pensando a mayores, bueno, un sector que, digamos, por definición no es un sector vulnerable, recibe una mejor tutela de su derecho. Cuanto más, cuanto más derecho han de tener quienes sí integran sectores vulnerables, no porque surjan que lo son por algún texto doctrinal, sino porque la propia Constitución los consagra como pasibles de vulneración. Hablamos de los ancianos, hablamos de las mujeres, hablamos de los niños, hablamos de los discapacitados. En determinadas situaciones pueden ser vulnerables. Entonces, si existen garantías para proteger mayormente a los sectores no vulnerables, cuanto más a los sectores que lo son. Para terminar, esto significa entonces que queden desprotegidos los titulares de derechos de incidencia colectiva en la faz infraconstitucional, que no sean de aplicación los tratados internacionales, que no se considere a los sectores vulnerables del 75, inciso 23 de la Constitución. No, a mi juicio no. O sea, el razonamiento es el mismo que inspiró la creación del amparo en el caso Sil. Bueno, está en la Constitución. No hay respuesta en la esfera legal, dice la Corte. Creémosla. Muchas gracias. Bien, bueno,
te agradezco mucho la atención a todos. Como siempre, este foro de Masters es para que debatamos, para que reflexionemos, para que pensemos en voz alta. Reitero, me parece a mí que esto hace a la comunidad académica y es un deber, ¿no? El de pensar, el de reflexionar. Por cierto, vamos a encontrar divergencias y disensos entre nosotros, pero respetuosamente podemos intercambiar ideas para mejor realizar la bonanza de todos. Y me parece que eso es vivir en sociedad, ¿no? Tratar bueno, de ver cómo hacemos para que las cosas marchen mejor. Bien, nos vemos entonces. Le agradezco mucho, Milagro, les agradezco mucho a ustedes, colegas, que vinieron presencialmente. Y bueno, por cierto, a quienes estén conectados, le mando un saludo, lo veo acá, la veo. Bien, lo veo a Leonardo, ¿a quién más? Lo veo a Federico, Roberto, Roberto, que abajo está. Leonardo, Roberto, y está Isaíre. Aguirre, ¿cómo andás? Bien. ¿Está el güey también? Sí. Bueno, sí, el güey, bueno, desde Salta, bueno, qué lindo esa provincia, ¿eh? También. ¿Quién? Y güey, sí, está allá. Así que bueno, gracias a todos, discúlpenme, voy a incurrir seguramente ya en omisiones, no los mencioné, los que mencioné simplemente son los que veo, es más, veo ahí en el medio insertado no sé, un gráfico, que No lo puedo sacar. no puede salir, ¿no? La tecnología. Ahí está el igual. Para esto no. Y yo creo que Es un A ver, problema es tecnológico dudoso. que no lo deja estar, porque no lo podemos sacar. Bien. Será hasta la próxima. Nos vamos a comer unas porciones de pizza al cuartito. Pasamos el aviso, que vamos a pedir alguna quita por la publicidad y hasta luego. Hasta pronto.